En primer lugar, agradecerle a Ceci, que fue la que me invitó a compartir esta charla, al diputado Carrancio, que creo que es el playmaker de todo esto, al diputado y amigo Gastón Nabonjo, y al presentador, que también es un amigo, Emiliano Recaro. Para mí es un gusto, aparte de venir siempre a Mar del Plata, los chicos lo saben porque cada vez que puedo me hago una escapada para acá y es un placer. Me pidieron que hable un poco del presupuesto, dar un marco teórico, dar un poquito de show, también me pidió Ceci, así que vamos a tratar de hacer esto lo más entretenido posible, porque la verdad el presupuesto es el core de la política, porque ahí está la negociación real y es aburridísimo, por otro lado. O sea, los que sabemos de presupuesto, la verdad es algo tedioso, aburrido, pero en los posgrados a uno le toca dar en general. A mí me toca dar presupuesto en una especialización en políticas públicas, donde uno le explica a un público muy variado, con un origen muy variado. Entonces, bueno, vamos a tratar de que se vea lo más posible el PowerPoint. ¿Para qué hace uno un presupuesto? Un presupuesto uno lo hace para planificar producción de bienes y prestación de servicios, y en el caso de un presupuesto público, bienes públicos. Después vamos a definir qué es un bien público. Pero sobre todo el presupuesto es un instrumento. Vamos a ver un instrumento con qué características. Un instrumento, si se quiere, poliédrico. O sea, un instrumento de distintos, con múltiples propósitos. Como vemos acá, es un instrumento de control. ¿A qué se dedica el financiamiento de impuestos? O de tasas. O sea, ¿qué hace el Estado con lo que le pago? Famoso tema, ¿no? El pueblo quiere saber qué pasa con la plata que pago. Sí, es un instrumento de planificación. O sea, yo planifico el desarrollo de un municipio, de una provincia, de un país, con el presupuesto que voy armando. En esto, cuando asumió Mauricio Macri, justo vino un politólogo de Europa y me preguntó cómo veía el presupuesto de la Argentina. Le dije, mirá, la verdad que el kirchnerismo en su momento había armado un presupuesto tan cerrado, tan duro, había hecho un montón de forceps en el presupuesto, con el cual Macri tenía solo un 15% de margen de maniobra, o sea, solo podía variar el presupuesto en un 15%. Esto responde en parte a qué es lo que está pasando con el famoso DNU y la ley bases. O sea, están tratando de que ese 15% se estire a un 50%, o sea, que Milei tenga mayor margen de maniobra y pueda hacer el plan político que tiene pensado. Es un instrumento de administración y gerencia, cómo vamos a producir esos bienes y servicios públicos. Y es un instrumento legal, esto lo habrán escuchado varias veces, el presupuesto es la ley de leyes. El presupuesto asigna una forma de vida a la sociedad, ponía acá yo, y cuántos y cuáles son los recursos que se dedican a los distintos temas de la sociedad. Esto lo hemos visto montones de veces. Vino una pandemia, nos cambió la bocha y tuvimos que salir a comprar vacunas que no estaba planeado. Yo vengo de la ciudad de La Plata, donde durante muchos años se postergaron los gastos en obras hidráulicas. De golpe se nos inundó la ciudad, hubo una cantidad de muertos y tuvimos que salir a cambiar de presupuesto a la noche a la mañana y nos asignó una forma de vida distinta. Decía que íbamos a definir qué eran los bienes públicos. Los bienes públicos, como ponemos acá, son bienes indivisibles en su consumo y en la producción. Son comunes a todos los individuos. ¿Por qué decirles esto? Uno una plaza no la puede dividir, la defensa nacional no la puede dividir, y no puedo privar a nadie del consumo del bien público. Al lado abajo ponía, los costos sociales son mayores a los costos privados. Por eso es que, ustedes me pueden decir, bueno, Elon Musk hace, satélites y cohetes. Sí, es cierto, pero en general, en un bien público, el costo social es tan alto que ningún privado lo va a querer hacer, y por eso lo tienen que hacer los estados. Y después que el beneficio individual que tiene cualquiera beneficia al resto. ¿Qué decirle esto? Uno va con su hijo a la plaza y el chico tiene esparcimiento, el padre descansa mientras los chicos se divierten. O sea, hay un beneficio por ir a esa plaza, o por tener todos defensa nacional. Acá vamos a ver un temita que a mí me parece que es netamente político y netamente presupuestario y netamente de finanzas públicas, que es el famoso teorema de Owens.
¿Qué dice el teorema de hoy? Dice, bueno, tenemos distintos niveles de gobierno, nacional, subnacional como son las provincias, municipios. Entonces, tenemos un costo de provisión de esos bienes iguales o menores al nivel superior. Por dar un ejemplo, tener la policía en la provincia de Buenos Aires es más barato que si tengo una policía para todo el territorio nacional. Entonces, tengo una policía federal que tiene algunas pocas cosas y una policía bonaerense que está en el territorio todo el día. Y uno dice, ¿qué pasa si llevo las policías a los municipios? Posiblemente me cueste más caro que tenerlo solo en la provincia. Entonces ahí empieza una puja de poder. ¿Hasta dónde el Estado Nacional delega poder en el provincial, le delega plata para tener poder, y en las provincias a los municipios? Empieza una cierta tensión. Por eso yo ponía acá el inconveniente político. O sea, todo muy lindo decir autonomía para todos, pero después que doy autonomía para todos, ese todo se me puede venir en contra. Entonces, ahí empiezan los gobernadores a decir, bueno, le doy autonomía a los municipios ¿hasta dónde? El presidente, ¿le doy autonomía a las provincias hasta dónde? Ahí empieza lo de siempre, lo que le puede pasar a cualquier padre de familia con sus hijos. Te doy plata, ¿hasta dónde? Se me está riendo ahí la compañera, pero ¿es así o no? Entonces, ahí empieza. Y lo mismo pasa con el presidente. Sí, yo hago motosierra y Axel, Ministerio de Género, Diversidades y el coso, que no me acuerdo cómo se llama, o un Ministerio de Comunicación, un Ministerio de lo que sea. Entonces ahí está con la motosierra el compañero Milei, ¿no? Dándole, como diciendo, bueno, afloja Axel con el género y la no sé cuánto. Desafíos que tienen las finanzas públicas. Acá yo puse un tema, modelo ingenuo en la teoría tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Los ciudadanos votan, sus representantes son buenos y hay una burocracia que ejecutan lo que dicen sus representantes. ¿Qué es la realidad? Nada que ver. ¿Qué es la realidad? Está todo roto. Está todo roto. Yo voto y no sé qué va a pasar. Pero uno tiene la sensación de que su voto no vale. Y hay un señor sentado, no voy a hacer alusión a ninguno de los legisladores presentes, pues no son amigos y no tienen nada que ver con lo que voy a decir, pero que por ahí está fumándose un habano y diciendo, bueno, hagamos lo que podamos. Y no es así la cosa, ¿no? Entonces uno empieza a decir, hay ciudadanos que cada vez le exigen más a sus representantes, porque quieren saber lo que decíamos al principio, ¿en qué se gasta mi dinero? ¿En qué se gasta mi dinero? Las finanzas públicas tienen lo que yo llamo acá la caja negra, que uno dice, ¿qué pasa con la plata que pago de mis impuestos, de mis tasas, de mis contribuciones? Un primer tema que suele pasar es lo que pongo acá, que es el presupuesto inercial. Como nadie sabe de presupuesto, ¿qué es lo que hacemos? Gasto 100 en salud, hubo 5% de inflación, hace 100 por 1,05, 105, listo. Otro tema, educación. ¿Cuánto gasté? 200 por 1,05, 210, ¿no? Entonces, el presupuesto inercial. Después dicen, hay capas geológicas de presupuestos que no se modificaron. Y dice, che, ¿hay gestión? Sí, hay gestión, estamos como locos, transpirados, corriendo de un lado para el otro, pero no modificamos nada. Entonces tiene que venir una pandemia, una inundación para abrirnos los ojos de que hay que cambiar, que hay que ir para otro lado. Pienso yo que la elección del año pasado fue en cierto modo un golpe en la mesa y decir, bueno, hay que cambiar un montón de cosas. También, y acá hago un pequeño paréntesis, hace años que se habla en Argentina de cambiar el sistema tributario, creo que a todos nos suena, y bueno, tenemos que ir hacia un sistema tributario más progresivo, menos regresivo y demás. Y la gran oportunidad que tuvimos fue la pandemia, porque ahí las empresas no cobraban, el Estado pagaba la mitad de los sueldos de los empleados, no se cobraban impuestos, entonces uno dice, bueno, es el momento de cambiar el sistema tributario. No se aprovechó esa oportunidad y acá estamos. No sé si es para agradecer o para... pero bueno, acá estamos. Después esto que veníamos hablando, se rompió, hay una ruptura del vínculo principal agente. El principal es el votante. A veces uno piensa que es al revés. El agente, el votante... No, el agente, el servidor público, es aquel que fue votado para ejercer la función pública. Esto está roto, hoy está roto y todavía estamos tratando de recomponerlo. Es decir, bueno, cuando uno escribe ahí escritos en la legislatura,
técnicos, de partidarios en general, dicen el diputado es el mandante, o sea, hay alguien que le dio un mandato a ese mandante, es el pueblo, básicamente. Dice, bueno, tenés que hacer para lo que te votamos, tenés que hacer una serie de cosas para las cuales te votamos. Y acá ponía también otro tema que me parece interesante, que es clave en la política presupuestaria y en la política en general, que es la escuela de la elección pública. Es una escuela que lo que dice básicamente, le dieron un premio Nobel al autor de esta escuela, de la famosa Public Choice de Buchanan, donde dice, bueno, armamos teorías económicas, las llevamos al plano político y tomamos decisiones. ¿Qué pasa esto? Todo muy lindo el modelo, pero cuando vamos a tomar la decisión, empiezan los lobbies. Vienen los muchachos del sindicato y te dicen, pará un poquito. Después vienen los piqueteros y te dicen, pará un poquito. Después vienen los expertos burócratas y dicen, vos no entendés nada. Entonces uno dice, bueno, la verdad no puedo hacer nada. Entonces, todo bien con la teoría, pero... Y empieza lo que yo puse acá entre paréntesis, también una cierta puja, que la estamos viendo ahora públicamente, entre los políticos y la gente. Un presidente dice, se acabó, muchachos. Entonces hay un parlamento que le dice, se acabó, presidente. Entonces estamos ahí en una puja, la política del lado del parlamento, el presidente diciendo, tengo acá la gente que me está pidiendo esto. Entonces hay una puja ahí que estamos presenciando hoy por hoy entre los políticos y la gente. Decime, Ceci, si tengo que cortar en algún momento. Pero... Conclusiones, ponía acá esta primera parte. La formulación del presupuesto es una herramienta de gestión, es la principal herramienta de gestión. No puedo hacer nada si no tengo fierros. Perdón si fui muy crudo y bruto, pero esa es la verdad. Y esto, espero que todos los presentes algún día puedan formular políticas públicas, o la mayoría, o acompañar al menos. Es un error muy grande que a veces se comete. Vamos a hacer una política de salud, de no sé cuánto. ¿Cuánta plata tenés? No sé. ¿Cuánto cuesta? Tampoco. Me acuerdo en la legislatura, vinieron un día con un proyecto divino. Huertas escolares. Precioso. Vamos a averiguar. El INTA nos regalaba los sobrecitos para hacer las huertas escolares. Averiguamos cuánto costaba hacer la huerta escolar, era un costo mínimo. Entonces después hablamos con un especialista que siempre hay en esto y nos dice, ojo, para tener una huerta escolar vos tenés que tener un docente 4 horas por semana, no más, que vea la huerta. Entonces, bueno, claro, todo bien. Entonces, ¿cuánto sale la hora docente? Averiguamos cuánto sale la hora docente, 4 horas por semana. ¿Cuántos establecimientos hay en la provincia? 20.000 establecimientos educativos. Bárbaro. 20.000 por 4, 80.000 horas docentes. Entonces, el presupuesto de 80.000 horas docentes al año era una locura. Entonces, el proyecto que era divino se murió ahí mismo. Murió ahí mismo, ¿no? Entonces, igual. Suele pasar. Tenemos unos proyectos buenísimos, pero no sabemos cuánto cuesta. Es un gran defecto de la Argentina. O sea, no hay... Recién en el Congreso, hace 5 años, 6 años, empezó a haber una oficina del presupuesto del Congreso que estudia el costo de las leyes. ¿Cuánto cuesta poner una ley en la calle? Esto, ¿cuánto cuesta poner 20.000 huertas escolares en la calle? Este es un tema que a mí me parece que es decisivo, que a veces la política no entiende. Cuando se toma una decisión política, unos se benefician y otros se perjudican. No hay acá un win-win. Hay que elegir a quién vamos a beneficiar y a quién vamos a perjudicar. Como dice un amigo, tenés que definir dónde querés tener problemas. Hay que definir, no puede decir, che, siempre. Tomé una decisión que ganaron todos. No existe esa decisión. Y mucho menos en finanzas públicas. Es decir, todos se acordarán de la famosa resolución 125. En un momento el gobierno, para negociar, que le dice, che, cobramos las retenciones al campo y te hago los caminos rurales. O sea, alguien se iba a perjudicar, que era el campo, alguien se iba a beneficiar. No estaba claro quién se beneficiaba, si se iban a hacer los caminos rurales o no, pero siempre pasa eso. En política siempre pasa eso. Cuando se toma una decisión, unos se benefician y otros se perjudican. Y después el presupuesto, más que una ley, hay que verlo como un proceso continuo. Ahora vamos a ver un poco también
brevísimamente cómo es el proceso presupuestario, pues después Ceci va a ser un poquito más profunda que esta presentación. Este es un tema, la técnica presupuestaria. Acá nos vamos a meter un poquito más adentro del presupuesto. Hay que ser contundente en la prioridad del gasto. ¿Qué es contundente? Primero, romper la inercia. Hay que romper la inercia que siempre hay. Después otro tema, que no sea por descarte. Entonces, bueno, el gobierno decidió dedicarle más guita a la educación, más guita a la salud, más guita... ¿y cuánto hay para obras? Y fíjate, lo que sobre. Esto nos van a hablar un poco del presupuesto municipal, pero en general suele ser así. Bueno, vamos a pagarlo, vamos a pagar el tema de la basura para no tener despelote, vamos a pagar el tema de los sueldos para no tener problemas. ¿Y cuándo hacemos cordón cuneta? Y no hay guita. Bueno, anda a tocar la puerta del gobernador, no sos oficialista, liquidado. Entonces, el tema del descarte es interesante. Otro tema técnico presupuestaria, puse ahí de vengado versus caja. Hay gente que dice, tengo para cobrar un montón. ¿Pero qué sos, un abogado? ¿Viste? Los abogados siempre tienen un montón para cobrar y nunca cobran. Hasta que la mujer no los echa a la casa, tienen ahí para cobrar. Entonces, el devengado es lo que tenés para cobrar. Y la caja es lo que te entra. Entonces, ¿qué es lo más duro para un intendente? Ir al supermercado. Va al supermercado y se cruza con los tipos que le deben guita. Los tipos que no pagan. Y peor, porque un lugar grande como Mar del Plata, en general el intendente se sienta con los empresarios más importantes, que son los que menos pagan. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? La caja. ¿Cuánto hago? El tema de la caja es tesorería. El tema del devengado suele llamarse contabilidad. Contundencia en el gasto, decía, y proyección de recursos. Proyección de recursos es siempre, hay que trabajar con dos alternativas, y este es un gran error que cometió en su momento el ministro Guzmán, y armar el presupuesto en base a la menor de las alternativas, pensando que voy a cobrar menos de lo que presupuesto. ¿Por qué digo lo del ministro Guzmán? Cuando asume Alberto Fernández, Martín Guzmán dice, la economía argentina se va a solucionar en los próximos 5 años de una manera muy fácil. Vamos a cobrar de vaca muerta a partir del año 2016 $5.000 millones extra, porque va a empezar a producir vaca muerta. Vino la pandemia, qué sé yo, y todavía estamos esperando los $5.000 millones de Guzmán y la economía al bombo. Entonces, ¿qué hizo Guzmán ahí? No presupuestó a la baja, sino presupuestó a la alta los recursos. Y terminó como terminó la economía. Bueno, esto voy a pasar muy rápido, pero no es nada del otro mundo, que es el superávit, es cuando hay más ingreso que gasto, déficit cuando hay más gasto que ingreso, y equilibrio cuando hay igual ingreso que gasto. Superávit fiscal es lo que varios de ustedes conocen, pero vamos a repasarlo un poquito. Ingreso público se compone de impuestos principalmente, pero también del superávit comercial, que es cuando el ingreso público es mayor al gasto público. El gasto público está compuesto principalmente por prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones y demás, obra pública. Es decir, hicieron el gasto público, la obra pública. Hay veces, no hay veces, muchas veces que hay que hacer obra pública. Insisto, ahí en La Plata hay una discusión tremenda en este momento, porque el intendente nuevo dijo: mi gran obra de este mandato va a ser remodelar las principales plazas de la ciudad. Claro, entre las dos plazas principales de la ciudad hay manteros, entonces el tipo se quiere limpiar a los manteros en el transcurso de las obras, pero claro, no hay luminaria pública, no hay poda, qué sé yo, y la gente dice: no me haga la plaza y podame los árboles. Pero bueno, hay que hacer obra pública. Déficit ponía acá más gasto público que ingreso público, y equilibrio es lo que decíamos antes. Vamos a pasar esto. Políticas a definir en un presupuesto. Primero las macroeconómicas, inflación y dólar. Si ustedes se fijan, los animo a buscar, por ejemplo, la proyección de inflación del año 2019 que hizo el entonces ministro Massa. 60% de inflación. Si ustedes se acuerdan, la inflación 2019 termina siendo 211. No es el único que le pifió. En general le suelen pifiar en la proyección de inflación y en la proyección del dólar.
regulatorias ponía acá también, que siempre vienen en el mensaje del presupuesto, donde se fija la tasa de interés. Y después, cantidad, calidad y orientación de los bienes públicos que quiero producir en el año siguiente. Voy terminando, ahora sí, pues estoy llegando a los 20 minutos, perdón. O me estoy pasando, me están mirando con mala cara. Eslabones perdidos que nos faltan o que tenemos que hacer mejor como sociedad. Evaluación de resultados. A nadie le importa nada que pasó en el presupuesto anterior, salvo a los señores concejales que no sé si aprobaron o desaprobaron la rendición de cuentas los otros días, pero insisto, hay dos rendiciones de cuentas de cómo se ejecutan los presupuestos. Una que es la legal, que decía recién, y la otra es la real, que es, che, no me gustó cómo se invirtió el presupuesto y no te voto, punto. Me hiciste gastar un montón de plata en impuestos para hablar con la E. O sea, se acabó hablar con la E, que venga otro. Salvo en la provincia de Buenos Aires, que volvieron a votar al mismo. Esto lo voy a pasar por arriba. Entonces, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Proceso presupuestario, 4 etapas para que la sepan de memoria, la pongan en algún cartelito en la heladera. Formulación, donde ahí aparecen los técnicos que dicen, che, vamos a gastar más en educación en estos aspectos, en aquellas cuestiones, no sé cuánto. Aprobación, que es lo que todos ustedes conocen, cómo va pasando por las cámaras de diputados y el Senado y cómo ahí vuelve, qué modificaciones le hacemos. Ahí es la famosa rosca política. Entonces ahí sí agárrense acá con el doctor Abonjos y después va a la legislatura bonaerense y no vuelve con las obras para todos los marplatenses. O sea, ahí tiene que decirle, che, escuchame, te mandamos para que vuelva con, no sé qué obra hay que hacer, pero bueno, con alguna obra habrá que hacer. Vamos a preguntar a Montenegro. Le vamos a preguntar. Pero bueno, tiene que volver con la aprobación bajo el brazo. Ejecución del presupuesto, esto se encarga el Ejecutivo justamente, y la evaluación, que, insisto, lo que hicieron acá los concejales el otro día, aprobando o desaprobando la rendición de cuentas del intendente. Bueno, acá tengo un proceso presupuestario, como decía recién, el Ejecutivo manda un proyecto de ley, el Legislativo se negocia, por eso se dice que la Cámara de Diputados y el Senado es una casa política y el mayor momento político de las cámaras legislativas y de la política en general no son las campañas. Tengo un amigo que dice que cuando empieza una campaña política el resultado ya está puesto, o sea, antes de empezar la campaña. No sé si es tan cierto, pero sí es cierto que el mayor momento de negociación política es en el momento del presupuesto, donde uno pide, el Ejecutivo da, no da. De hecho, de algún modo en la Argentina en este momento no hay presupuesto, está prorrogado el del año pasado, y la gran negociación es la ley bases. O sea, el Ejecutivo está haciendo lo propio un presupuesto. Da, no da, negocian, van, vienen. Se implementa y se controla. Última cosa, 10 principios de buen presupuesto, lo voy a pasar muy rápido. Primero, visión estratégica, tiene que ser un presupuesto competitivo, equitativo, con capital social. Esto muy importante. Espero que todos los presentes hagan proyectos políticos en algún momento, ya sean legislativos o ejecutivos, de lo que sea. Siempre generar capital social. O sea, una buena idea siempre tiene que tener atrás un capital social. ¿Qué es capital social? ¿Cuánta gente amontono detrás de mi proyecto? Empresarios, sindicatos, ONGs, asociaciones civiles. Me acuerdo una vez me vinieron a ver una asociación de pescadores, que creo que hay de pescadores de ¿cómo se llama? De cercanía. O sea, artesanal, efectivamente. Entonces, viste, bueno, dije, está bien, los escuché, después me metí en internet, la asociación tenía 5.000 miembros, activos aparte de los 5.000. Digo, bueno, esto es interesante, hay un capital social. Después empecé a ver los comerciantes que estaban alrededor de los 5.000, las familias que se beneficiaban con eso, los turistas que se beneficiaban. Dije, esto no es un tema menor. O sea, habían conseguido mucho capital social atrás del proyecto. Correspondencia fiscal, lo que nos viene diciendo el presidente, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Decimos, bueno, che, no podemos recaudar. Bueno, si no recaudamos, no podemos gastar.
Responsabilidad, va por el mismo lado. Realismo. Me encantaría hacer obras monumentales, rutas, no sé cuánto. ¿Tenés plata? No hay plata, hermano, no hay plata. Es así. Este es otro tema, premio y castigo. Uno dice, bueno, va, pide plata, se la patina toda, vuelve a pedir plata, se la vuelve a patinar toda y va a decir, che, pará un poquito, ¿no? En algún momento tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos, como cualquier familia. Servicio al ciudadano, el ciudadano es el cliente, ¿no? Es un tema. Servicio, estamos para servirlos a ellos. Después, no tener miedo a empoderar al ciudadano. Este es un gran tema de la política. Es decir, bueno, pará, si yo doy demasiada libertad, acá estamos justamente en un ambiente donde espero se respire libertad, es un tema, ¿Cuánto lo puedo empoderar? ¿Cuánta libertad le doy? Equidad, otro tema del presupuesto, equidad. Tratar de, cuando doy algún tipo de beneficio, me parece que lo que más equidad ha generado en todos estos años en Argentina ha sido la famosa AUH, o sea, todo se dio un poco. Y ahora estamos con la política de los vouchers, que todavía me parece que hay que darle una vueltita más, una opinión personal, ¿no? Pero también va rumbo a ese tema de la equidad, porque le damos plata al consumidor y no al empresario, que sería el Estado en el caso de la AUH. Empleo genuino, este es otro tema. O sea, un buen presupuesto genera empleo y empleo genuino. Y después, ya con esto termino, es un presupuesto que genera mejora continua, siempre va a ser un buen presupuesto. Bueno, muchas gracias y... Bueno, qué mal necesario que son los contadores, es una cosa increíble. Porque si yo no lo traía a Mati, ¿quién iba a explicar presupuesto? No sé, me voy a parar porque como mido 1,40 m, más o menos, la verdad que cuando lo llamé a Mati, porque nos conocemos ya hace bastante tiempo y nos encontramos como dos ratas que nos gustaba el tema presupuesto, dije, bueno, un contador, que son los que te arreglan todo el tema de presupuesto, y yo que me quise hacer la que sé y estudié un poco y dije, ¿qué hago? ¿Qué armo con el tema del presupuesto? Empiezo a explicar el procedimiento, empiezo a explicar que el presupuesto en el municipio tiene que llegar antes del 31 de octubre, elevarlo al departamento. Y dije, ¿qué embole? O sea, porque la verdad que todos los que estamos acá somos dirigentes, somos militantes, hay concejales, hay asesores. Y la verdad que cuando uno se llega a una banca y le toca tratar el tema presupuesto, lo más probable es que llames a un amigo contador y le digas, me viene el presupuesto, o encuentres a alguien que algo sepa de lo técnico, de lo que es agarrar el año anterior, cargarlo en un Excel, fíjate cuándo presupuestaron este año, sacar el porcentaje y ver de qué se trata el presupuesto. Entonces agarré mi apunte de presupuesto, lo tiré en el escritorio y dije, vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con el presupuesto. La verdad que los presupuestos es verdad que son una herramienta fundamental. Por eso cuando en los debates de presupuesto la oposición que quiere dar el voto dice no le vamos a negar una herramienta fundamental al intendente, es verdad lo que está diciendo. O sea, es la realidad. El presupuesto, sí, el intendente no puede funcionar sin un presupuesto. Es una realidad. Es una herramienta fundamental y es verdad que los presupuestos pueden mostrar un poco cuál es la idea de gobierno que tiene un intendente. Y sobre eso hay todo lo que explicó Mati, que habla de un mundo ideal, igual algunas malas noticias deslizaste, de lo que son los presupuestos. Los presupuestos tienen que tener equilibrio, los presupuestos no pueden partir de un déficit, y sobre eso. Ahora, después de todo ese mundo del presupuesto, de cuando llega a un consejo deliberante y llega una legislatura, pasan un montón de cosas por abajo de la mesa que no tienen nada que ver con el artículo 34 y siguientes de la LOM, que si van y lo buscan en Google, les va a decir cómo se trata un presupuesto en un consejo deliberante. La primera mentira que tenemos es que los
municipios somos tan autónomos. O sea, más allá de que hubo una reforma constitucional, que se sostuvo una autonomía, bla, 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 es mentira, porque la realidad es que los equilibrios presupuestarios, cuando nos vienen en el presupuesto, es porque si bien yo reconozco que voy a recaudar menos de lo que creo que voy a recaudar, siempre inflo la obra que espero de la provincia, inflo la obra conforme me permite la ley de que hace 2 años que me vienen prometiendo y voy inflando. ¿Por qué? Porque tengo que tener fierros de negociación. Es la realidad. Entonces hay un montón de partidas presupuestarias que están dentro de los presupuestos que son al fin de la negociación. Negociación si necesito votos. Si no necesito votos, tengo mayoría automática, a la oposición le digo, besito, suerte, el presupuesto es mío, que no necesito ni funcionarios. Es la realidad. Pero si necesito votos, voy a tener un poquito más de cuerpo. Todo esto es la realidad argentina. ¿Qué es lo que viene pasando? Yo vengo estudiando el presupuesto del municipio hace más o menos el año 2007. Hasta hoy, la realidad es lo que dice Mati. Yo te proyecto una inflación, digo, ¿cuánto me va a hacer de inflación? Y no sé, 100%. Bueno, aplicarle un 100 y piquito, ¿a qué? Y mirá, al área de intendente. ¿Por qué? Porque es año electoral o no es año electoral, entonces voy a necesitar musculatura. Aplicarle a seguridad, porque la verdad que fue nuestro eje de campaña y para mí es importante. Educación, y mira, educación, fíjate, porque no me puedo bajar del porcentaje que tenemos establecido por ley, que no podemos estar por menos de un 12% de la caja que voy a presupuestar, y sobre eso se va armando. Y cuando uno va viendo los presupuestos a lo largo de la historia, decís, bueno, los presupuestos se fueron ajustando por inflación. Y la realidad de los presupuestos está en la rendición de cuentas. Esa es la realidad del presupuesto. La realidad de lo que sucede con los presupuestos no está en lo que a mí me mandaron el 31 de octubre. Está en lo que yo vi hace 15 días, que es lo que termina pasando. ¿Qué termina pasando? Que te come la inflación, la paritaria salarial, que te come la inflación los servicios que yo no puedo dejar de prestar, por ejemplo, la basura. Y después de lo que puede hacer una demanda ciudadana, Mar del Plata, que tiene las calles recontrarrotas, bueno, ahí hubo, por ejemplo, en Mar del Plata, una decisión política de dar fierros al enviar para que labure, y laburaron. Lo dije en la rendición de cuentas y lo voy a volver a decir. Pero es una realidad de que es un poco de lo que me va sucediendo. Y es la realidad que tenemos como país. Entonces es muy difícil uno poder analizar los presupuestos en un país donde el año pasado te rompió el tablero y te tiró un 211% de inflación, que nadie pretendía que eso sucediera. Entonces, en todos estos años, la realidad es que nuestra ciudad, y yo veo a los chicos de GES y veo a los chicos de Miramar, y creo que les debe haber pasado un poco lo mismo cuando estudiaron los presupuestos, la realidad es que los presupuestos no tienen nada que ver con lo que realmente sucede en la gestión. Ahora, es una herramienta y hay que tenerlo porque hay que mover los recursos. Y acá me voy a entrar. Llega el presupuesto. Puedo ser un funcionario del Ejecutivo o puedo ser un legislador. Me llega el presupuesto. ¿De dónde lo voy a estudiar? Mirá, si yo soy un funcionario del Ejecutivo y me dicen en el mes de junio, escúchame, hay que empezar a armar el presupuesto para el año que viene. Bueno, listo. Y yo voy a querer tener recursos, porque si no me la va a comer toda la paritaria y me voy a quedar sin nada. Y ahí arrancan presupuestos en 60 manteles. ¿Para qué levantar manteles? Es increíble. Presupuesto en servicios de lunch, como pasaba en género, no acá, en género de nación. Presupuesto en cortinas, presupuesto en foquitos, presupuesto en rema, presupuesto en todo. ¿Qué van a gastar todo eso? Bueno, todo eso son el dinero que los funcionarios pueden tener para después mover. ¿Por qué? Porque si yo solamente me ato de decir, por ejemplo, los estoy usando los chicos del Envial de ejemplo, pero porque lo estudio mucho. En el Envial acá tienen ahora la tasa vial, que es un recurso afectado, gracias a Dios, y eso lo van a poder usar para bache. Está buenísimo. Acá la ciudad queda un villano. Pero la realidad es que si ellos después no proyectan plata que puedan mover,
a vos después te viene una paritaria, te quedaste sin recursos. La administración dice, no le voy a dar tanto al enviar, me voy a guardar un poquito de la caja única, y si yo no me presupuesté, quedo sin posibilidad de maniobra. Entonces, existen herramientas presupuestarias que permiten ir subiendo un poquito los montos para que a mí después me permitan mover. Ojo, nos pasa lo mismo en los consejos deliberantes. Nosotros no hicimos los vivos en el Consejo Deliberante, llevando todo a formato digital, que está buenísimo, pero todo eso te va eliminando recursos para que vos después puedas tener, por si necesitas arreglar, por ejemplo, un baño. Entonces, si yo me quedo sin plata, me quedo sin plata. No tengo después de dónde sacar. Entonces, la realidad, lo cual es doblemente difícil en un país con inflación, poder presupuestar. Y todas estas herramientas de prever gastos chiquitos, entre comillas, nos da después cintura para poder trabajar. Entonces, lo primero que hay que saber cuando uno es funcionario es decir, bueno, yo me voy a sentar con el contador de mi área, con los abogados del área y decirle, muchachos, tenemos que armar un presupuesto donde no nos coma en diciembre la paritaria y nos quedemos sin guita. Así que hay que, ahí, cabeza abierta. Ahora, después es cuando el presupuesto le viene a un legislador, como nos puede pasar a nosotros. Y a mí, la primera vez que me agarró un presupuesto, me dijeron algo que me quedó en la cabeza y yo obviamente en ese momento no lo entendí. Vinieron y me dijeron, Cecilia, te toca ayudar al equipo de presupuesto. Yo no tenía ni idea, era una abogada recién recibida. ¿Qué tengo que hacer? Vas a hacer un Excel. ¿Sabes manejar Excel? Sí, sé manejar Excel. Bueno, somos una oposición dialoguista y vamos a votar a favor. ¿Qué hago con eso? Ahí está todo. ¿Qué voy a hacer con el presupuesto? Primero, ¿están grabando? Esto está saliendo en vivo, ¿no? Bueno, lo primero que va a estar es la decisión política que voy a hacer yo con ese presupuesto. Es lo primero, porque a partir de ahí es de donde yo me voy a parar a estudiar un presupuesto. No es lo mismo ser oficialismo y tener votos que no tener votos, o sea, tener ya los votos que no tenerlos. No es lo mismo ser oposición y decir voy a votar en contra, me vengan a ofrecer lo que me ofrezcan, pero te lo voy a votar en contra, que ser una oposición que decide dar los votos que al oficialismo le faltan, o decide tener el gesto político de decir yo acompaño igual aunque no necesite los votos. Nunca lo vi en la vida eso, pero puede pasar. Cuando yo soy oficialismo y me toca juntar los votos, ahí está lo que muy bien Mati decía, que contaba de las obras. ¿Qué le vamos a pedir al gobernador? Pedirle de todo. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a determinado monto. Las personas que se dedican a estudiar las finanzas de los municipios saben hasta dónde proyectan. No es que tiran un voto, un número de decir, me voy a ir de 40.000 millones a 60.000 millones de presupuesto, porque si no, lo tienen calculado, saben lo que están diciendo. Y sobre eso hay que empezar a buscar gastos que me equilibren a los recursos, porque ese presupuesto que llega, esos números son iguales, no pueden ser distintos. Y tampoco el Consejo Deliberante puede devolver con números distintos, con gastos mayores a los recursos o viceversa, tiene que ser igual. Entonces, ¿yo qué empiezo a tener? Empiezo a tener dinero en determinadas partidas que le den al presidente del bloque del oficialismo margen de negociación. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir, y yo quiero el arreglo de la calle de Gandhi, y yo quiero la luminaria nueva del parque industrial, y yo quiero el ensanchamiento de la ruta 88, no sé, lo que sea, las bicisendas. Y vos me tenés que dar obras, generalmente es eso, o es aumento de partida de alguna secretaría, por ejemplo, me acuerdo que un año había como una obsesión en el Consejo Deliberante de aumentarle la partida a Zoonosis. Yo miraba diciendo, no hay que pedir la partida de Zoonosis, ¿para qué? Decía yo. No lo entendía, pero había como una obsesión con que Zoonosis tenga más presupuesto, ¿de dónde sacamos esa plata? Y me dicen, hay que conseguir 5 millones de pesos. ¿De dónde querés los saques? Le digo, no tengo de dónde sacar 5 millones. No sé, fíjate en el presupuesto dónde puedes sacar. Y ahí estaban las cortinas, los toners, los lunch, que no estaban, mentiras, pero no se me ocurrió otro ejemplo. Y eso, y yo iba buscando ahí diciendo, bueno, saco 1.000 de acá, 1.000 de acá, 1.000 de acá, y vos vas juntando esos 5 millones que te está pidiendo la oposición, que te va a dar el voto, para que le dé la partida, no sé, a Zoonosis, a la Secretaría de Salud, a lo que sea.
todo eso que el funcionario pensó muy inteligentemente para tener dinero para mover, el presidente del bloque del oficialismo lo arruinó, pero se llevó un voto que capaz que está necesitando, que si no, no tiene presupuesto. Lo cual es mucho más grave que perder esos 1.000 pesos en manteles para que después le cierre el equilibrio. Como todo en Argentina, después vemos cómo te arreglas, pero yo te di los votos y te saco el presupuesto antes del 31 de diciembre, supuestamente. ¿Qué pasa con el tema de las defensas de los presupuestos? La verdad que, si yo soy oficialista, la verdad que defender el presupuesto y hablar de las bondades de mi gobierno es sumamente fácil. Lo difícil es defender una rendición de cuentas donde empieza a ver que no se ejecutó, que no hubo la obra, que el año fue terrible. Por suerte este año, como todo había sido un desastre, era fácil defender un presupuesto no ejecutado. Era mucho más sencillo, pero la verdad que lo difícil siempre para el oficialismo es defender una rendición de cuentas, porque siempre, lamentablemente en nuestro país, por lo menos de los debates que yo vengo viendo presupuestarios, siempre vamos a menos. ¿Por qué? Porque te come la paritaria del empleado público. Y acá voy a lo más entretenido del presupuesto, que es ser oposición. Estamos hablando entre políticos, no pasa nada. Lo más entretenido de cuando uno le toca debatir un presupuesto es ser oposición. Primero porque cuando uno es oposición tiene un poquito de margen de irresponsabilidad, porque es difícil ejecutar. Yo veo gente que ha tenido cargos ejecutivos o que los tiene ahora, es difícil ejecutar, sobre todo en estas dinámicas de país que tenemos. Entonces, cuando a uno le toca defender la oposición, va a ser fácil. O voy a acompañar con un discurso dialoguista que quiero que al intendente le vaya bien, o te lo voy a votar en contra. ¿Por qué? Porque no tenés prioridades, porque sos un desastre gobernando y la rendición anterior fue un desastre, porque sos demasiado liberal y te olvidás de la pata social, porque no prevés obra pública. Puedo agarrar el presupuesto por cualquier lado y tomarlo. Pero en esto yo creo que para quienes les toque analizar los presupuestos, para mí hay una herramienta fundamental de dónde pararse. Seas oficialista o seas oposición, siempre miren la rendición anterior. Siempre. Es imposible analizar un presupuesto por sí mismo si yo no miro la rendición anterior, porque es de dónde parto. Es mentira que se parte desde el presupuesto anterior. Una cosa es cuando uno por viveza toma el presupuesto anterior y le dice, me aumentaste un 10%. ¿Entienden? O sea, una cosa es cuando uno toma, porque uno tiene que defender una postura, y sobre todo cuando te dicen, tomá, tenés esta labor, uno se va a parar, obvio, siempre de donde le conviene. Tampoco hacemos política, no hacemos. Y tiene que uno generar un discurso. Pero la realidad es que para hacer un buen trabajo como asesor en materia de presupuesto, siempre párense del lado de la rendición, parten desde ahí, fíjense en qué pasó el año anterior, porque eso les va a dar todo. Si son oficialistas, alguna mejora del año anterior a lo nuevo van a encontrar, y seguramente sea doblemente superadora. Siempre. Si yo miro, por ejemplo, una rendición del año pasado, de cualquier ente del municipio, era mucho más fácil pararse a ver las bondades y la superioridad que tenía el presupuesto que salía. Si soy oposición, no te voy a dar ese dato, pero la realidad es que es mucho más fácil, porque siempre la rendición te muestra la crudeza de lo que pasa. Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, el intendente, no sé, viene subejecutando partidas de no sé qué y dice que la seguridad es lo que le importa, ¿no? Y no lo hace. Bueno, yo paro de las rendiciones. Entonces, lo más probable que me pase es que la rendición me dé menos en ejecución, sobre todo en la muestra del programa de cómo está ejecutado, en relación a lo presupuestado. Es fácil. Tengo un intendente que escucha.
nosotros el año anterior, por X problema, no pudimos hacer el programa de gobierno que queríamos en materia de... pero este intendente escucha. Por eso este año el presupuesto en seguridad aumenta en relación del ejecutado y te va a dar más que el ejecutado, que el presupuestado. Siempre te va a dar más. Entonces, cuando yo me paro del lado de la rendición, voy a tener más elementos. Pero también lo voy a tener siendo oposición. Porque también voy a encontrar de lo otro, porque es real. Ahora, ahí va a ser una cosa que no voy a decir, me están grabando. Pero, a ver, lo que es clave, cuando ustedes analicen un presupuesto también, es poder tomar para lo que ustedes, como funcionarios, como legisladores, como lo que vayan a ver, son sus prioridades. Cuando uno es oficialismo, las prioridades las fija el intendente, porque uno va a defender un gobierno. Pero cuando uno es una oposición, también puede sentarse, por ejemplo, como yo me he sentado con él y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro perfil de legisladores? ¿En qué vamos a molestar? Los que nos conocen saben que la palabra fue esa, ¿con qué nos vamos a molestar? Entonces, uno ahí decir, bueno, mira, para mí la prioridad va a ser, como es para nosotros, la eficiencia en el gasto. Ya, listo. La eficiencia del gasto es muy amplio, entonces puedo buscar. Pero también me ha pasado de trabajar con concejales donde su prioridad haya sido mirar cómo se ejecutaba una Secretaría de Desarrollo Productivo. Me ha tocado trabajar con concejales que su prioridad era mirar cómo se ejecutaban y cómo se presupuestaban las delegaciones que tiene, por ejemplo, nuestro municipio, la delegación Puerto, la delegación Centro, la delegación Sierras, cuando le daban de granza, cuánto le daban, y eso. O me ha tocado con concejales que su prioridad era la Secretaría de Salud. Entonces, cuando yo elijo un perfil, también me paro sobre lo que voy a mirar. ¿Por qué? Primero, porque todo lo que yo estoy pensando que voy a hacer ya lo pensó antes. Nadie te eleva un presupuesto sin pensar previamente qué va a pasar políticamente en el debate. Nadie me entiende. O sea, esto es un juego de estrategia. Obviamente que eso depende de un vínculo totalmente estrecho entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La verdad que sí, a un presidente del bloque oficialista lo mandan a la negociación sin información estratégica y no lo llamaron antes. Che, ¿cómo viene la legislatura? ¿Cómo viene el Consejo Deliberante? ¿Qué perfil de concejales tenemos? ¿Por dónde pueden venir? Y pobrecito lo están mandando al muelle, sin esa información. Pero en el mundo ideal de la política, eso debería suceder y decir, esto viene por acá. Entonces, a vos te va a venir un presupuesto que ya está previamente pensado para la negociación. Y ya para cerrar. El gran problema que tiene la política, estoy pensando lo que voy a decir para... Ya eliminé cosas, quédate tranquilo, me mira Recal, me tiene miedo, pero te juro que no voy a decir nada de eso acá, te lo prometo. Me tiene miedo, las sesiones también me tiene miedo. Ahora le voy a esconder los discursos, porque siempre se los muestro antes a él. Después me tiene que defender, pobre. A ver, el corazón de la política y de la negociación política es real lo que dice Matías en materia de presupuesto. Obviamente siempre depende de los contextos. Yo que pude estar en el Congreso de la Nación, en el furor del kirchnerismo, la oposición nos pasaban por al lado, faltaba patearla. O sea, no existía la negociación. En las legislaturas, en el Congreso de la Nación, ¿qué sucede? Vale mucho el voto de la provincia. Entonces siempre, sobre todo en senadores, las provincias tienen una injerencia. ¿Qué es lo que está pasando con la ley de bases? Ahora, en el tiempo que yo pude conocer, no me resultó nada más rico, nada más divertido, con el embole que es el presupuesto, las negociaciones en materia de Consejo Deliberante. Es muy aburrido estudiar el presupuesto. Es real. Cargar Excel, cargar datos, aprender
aprender el tema de los recursos, aprender de materia de coparticipación. Ahora, permítanme una sana sugerencia para todos los que están acá, que yo sé que son dirigentes y que seguramente a algunos, o capaz que les toca ya ocupar lugares o lo hagan en un futuro. Tómense en un ratito de aprenderlo. Tómense en el rato de aprender un poquito. Yo no digo que hagan un curso de economía, pero sí tómense en el tiempo de aprenderlo. El corazón de la gestión y el corazón de la negociación política en las legislaturas y en el Consejo Deliberante está con la materia de presupuesto. Es ahí. Y quienes quieran ver, y ojalá algún día lo podamos hacer porque la economía de nuestro país cambie, los presupuestos vuelvan a mostrar proyectos de ciudad, que hoy no lo hacen. Hoy son números muertos, son números que se ajustan por inflación. Y nosotros, porque nos gusta la política, hacemos que esos números que están ajustados por inflación y que nada tienen que ver con los proyectos de ciudad, porque tampoco el presupuesto demostró el proyecto de ciudad ni de Montenegro, ni de Arroyo, tampoco demostraba el de Pulti, ¿no? Aunque digan lo contrario, por lo menos en nuestra ciudad. El último presupuesto real fue cuando no había inflación, eran presupuestos en dólares y permitían obras públicas. Ojalá los presupuestos puedan volver a mostrar un proyecto, pero sí estudienlo porque los presupuestos son los que nos abren la puerta, no solo para poder conocer un proyecto de ciudad, pero también para poder pensar nosotros un proyecto de ciudad. Es muy difícil, y nos pasa a nosotros en el Consejo Deliberante mucho, y somos algunos poquitos que quedamos, te juro que ya termino, que lo decimos a micrófono abierto, ¿no? Hay que dejar de legislar sin plata atrás. Chicos, yo no les puedo explicar la cantidad de normativa que sale en nuestro Consejo Deliberante que no se va a poder ejecutar nunca. Porque por más que yo quiera, y tengo una causa, por ejemplo, con chicos con alguna discapacidad, o quiera hacer un programa de huertas, o quiera hacer más plazas inclusivas, lo que quiera hacer, y yo puedo tener a los mejores asesores, llamarlos, vamos a hacer el proyecto de nuestra vida. Chicos, no hay plata, no tiene plata el municipio, pero yo estoy segura que no lo tiene el pobre Montenegro, no tiene un mango en el municipio, está para atrás, no tiene nadie. Y hay miles y miles de proyectos hace años, acumulándose de cosas que no se ejecutan porque no se pueden ejecutar. Y hay tanto para derogar en los consejos deliberantes, porque lamentablemente la inflación normativa que tiene el gobierno nacional, busquen en sus municipios. No saben, nosotros con EMI estamos diciendo, bueno, vamos a intentar ir 5 por año, porque tampoco podemos meter una derogue todos los meses. Pero a la gente la tienen atada. Y digo esto y no lo digo, y termino. Y voy a cerrar con esto pero porque me parece clave. Si les toca ocupar una banca, a mí una persona un día me dijo, mira Ceci, estábamos trabajando, y la mira Diana, porque lo hacíamos juntas, el código de publicidad. Gran ordenanza. Le cambió a Mar del Plata. Y ojalá no hubieran hundido la industria para que pueda explotar aún más. Y me dijo, mira Cecilia, está hermoso esto redactado, divino, pero una palabra más es un derecho menos. Hay que darle libertad a la gente. Entonces, cada vez que se sienten a legislar, es re lindo que las ordenanzas queden prolijas, queden lindas, no se sienta. Ahora, dejémonos de meter en la vida de la gente. Dejémonos de meter en la vida del que emprende. Dejémonos de pensar a qué altura tiene que ir el matafuego en el comercio, que lo ponga en la altura que se le cante o en donde le quede cómodo. Porque cada palabra que yo pongo de más es un inspector que puede venir a ese tipo a multarlo y arruinarle la vida. Cada palabra que pongo yo de más es un emprendedor que decide no abrir el negocio. Cada palabra que pongo yo de más es un tipo que le tarda 10 años más una habilitación. Entonces, cuando miren los presupuestos, también tómense el ratito de leer,
prometo que cierro, la fiscal impositiva de sus municipios. No hay presupuesto sin ordenanza fiscal impositiva. Mar del Plata es un gran ejemplo de una ordenanza fiscal impositiva, o por lo menos, en esto lo voy a reconocer, estamos eliminando algunas tasas y estamos, en un momento en el año 2009, Mar del Plata se transformó en el ejemplo de tener una ordenanza fiscal impositiva de cómo arruinarle la vida a la gente. Entonces, cuando miren los presupuestos, que está buenísimo y es re divertido, a mí me encanta hacer travesuras con los presupuestos, sobre todo cuando hay que armar los discursos, miren la fiscal impositiva. Hay un montón de burocracia para eliminar, hay un montón de tasas para eliminar. Pueden quedar en los municipios 3 tasas claves, que yo no las quiero, pero pueden quedar 3 tasas claves y alcanzarle al intendente para recaudar y para gestionar. Pero si la fiscal impositiva no le sirve a la gente para emprender y para trabajar, tampoco le va a servir al municipio. Nada más. Bueno, la verdad que agradecerles, realmente creo que todos hoy se fueron con muchas herramientas para cada municipio sobre todo, pero para la vida de cada uno, porque esto implica también entender qué es lo que pasa en un municipio, que a veces es esto, la caja negra, que vos decías, Matías, y que Ceci graficó también, y que muchas veces a mí me tocó, digamos, aprender desde lo que me pudo. Ella me explica y a mí me cuesta, yo lo reconozco y el presupuesto es muy complicado, pero si tienen una Ceci al lado es mucho más fácil, y seguro que Matías en sus clases lo que hace con esa educación en finanzas permite que la gente, cuando esté sentada en una banca, sepa que va a legislar con una responsabilidad y sobre todo mirando de qué manera no joderle la vida al vecino. Acá Tommy ya me dijo que vamos a hacer un pequeño break donde vamos a aprovechar, y allá los chicos lo van a estar esperando con unas tarjetas para que puedan formular preguntas. La verdad que seguramente todos tenemos muchas preguntas para hacer, pero todos sabemos que el tiempo también nos juega una situación en la cual tenemos que, junto con los equipos técnicos, ver cuáles preguntas vamos a formularle a sus expositores. Con lo cual los invito ahora, ¿sí?, a pasar a formular las preguntas. Nos tomamos un ratito y luego seguimos ya con las respuestas y terminando con la clase de hoy. Nuevamente agradecerle, que no está presente pero mandó saludos, el diputado provincial Alejandro Carrancio, que fue el que hizo posible nuevamente esta clase, y las que vienen, prepárense porque vienen de un calibre igual y más alto también. Así que, la verdad, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. La verdad que hay muchas, lo cual demuestra que la clase ha sido más que satisfactoria, y la verdad que haya inquietudes demuestra también el interés en el tema, con lo cual agradecemos también eso, porque realmente haber estado acá en un curso un viernes es renovar las ganas de formarse, de conocer, y hacerlo con estos dos especialistas más que satisfactorio. Vamos a arrancar con las preguntas. La primera es si se puede explicar más acerca del término de empleo genuino, qué significa, y lo va a contestar Matías Durraza. Ahí creo que es la misma que me preguntó en vivo y en directo recién, pero empleo genuino. Y voy a empezar por la negativa, lo que no es changa, cuentapropismo. Ese es el primer punto del empleo genuino. Después, efectivamente, es un empleo no con estabilidad, pues si no estaríamos mintiendo, y en el mundo no es el empleo genuino con estabilidad, pero sí con determinadas garantías sociales, cargas sociales se llama. Entiendo que el gobierno actual lo que está intentando es bajar ese nivel de cargas sociales, pues si no es muy oneroso para cualquier empleador
contratar gente con garantías sociales como son cargas sociales, futura jubilación y una obra social, está tratando de bajar esos costos para que el empleador pueda contratar más gente, que es algo que pasa en el mundo, dando tal vez periodos de prueba más largos, tratando de que el tema indemnizatorio no sea tan oneroso y gravoso, dando también garantías en los procesos judiciales para hacer más rápidos esos procesos. Ese empleo genuino, que uno le dé unas ciertas garantías, unas mínimas garantías para que empleador y trabajadores estén conformes y ¿cómo se llama? Y genere más empleo y más producción. Así. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es destinada justamente para Mar del Plata, así que la va a contestar Cecilia Martínez. Y son dos preguntas que la vamos a tratar de juntar. ¿Cuáles son los gastos más innecesarios, ridículos, que actualmente se encuentran en el presupuesto de Mar del Plata? ¿Tiene un ojo afilado para esos gastos? Y esto es muy interesante, que se destine más dinero a un área de un presupuesto, ¿implica que necesariamente esta área va a mejorar? Vamos a ir al revés, no. O sea, que un área tenga mucho presupuesto no quiere decir que el área mejore o que el área funcione mejor. Hemos visto funcionar secretarías de un modo totalmente eficiente, siendo totalmente perjudicadas presupuestariamente. Hemos visto brillar funcionarios con áreas sin presupuesto, prácticamente. Que ahí está donde va este seminario. O sea, qué bueno encontrarnos personas de distintos partidos políticos, de distintas experiencias, con distintas miradas, para enriquecernos, porque la clave está en lo que decía Cristina, buscar funcionarios que funcionen. O sea, la riqueza está en que a mí me den quizás la menor cantidad de recursos posibles, pero yo puedo hacer magia con lo poco que me dan. Así que no siempre la plata es garantía de funcionamiento. Gastos ridículos vimos muchos. Yo creo que hubo un presupuesto, por eso me quedó tanto el recuerdo de los manteles. Pero era como 150 manteles, no era en esta gestión. Si no van a decir que lo aprendí Montenegro. No era en esta gestión. El Entur tenía presupuestado 158 manteles. Yo, ¿qué carajo van a hacer con 158 manteles? Y me empecé a reír, que los que me conocen saben que me empiezo a reír, y me empecé a reír, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer cortinas? ¿Van a hacer vestido? ¿Van a hacer vestido de la reina del mar? Manteles, eran 158 manteles. Muy gracioso. Pero bueno, después con el tiempo fui aprendiendo que en realidad todos esos gastos ridículos eran. Ahora, yo creo que ningún gasto es ridículo. Lo que hay que buscar es el sentido para el cual van los gastos. Y en esto lo voy a eximir a mi compañero de bloque y me hago recontra responsable. Para mí, gastar 590 millones de pesos en reducción de brecha de género, para mí es una burla al vecino. Yo te apoyo. Es una burla al vecino. Hacer ordenanzas que digan que yo tengo que modificar la norma porque tengo que tener perspectiva de género, que tengo que ponerle perspectiva de género. A ver, tanto esfuerzo se hace hoy en determinadas cosas que yo creo que nos estamos perdiendo lo esencial y lo importante que está en la base de nuestra sociedad. O sea, hay muchas cosas para pelear, pero me parece que Mar del Plata tiene un montón de necesidades que no es la reducción de brecha de género. Me parece que a veces nos comemos curvas de moda o a veces tenemos que cumplir con acuerdos políticos que hacen que salgan determinadas ordenanzas. Después nos agarramos la cabeza. Ojalá de a poco podamos entender que trabajar la igualdad, trabajar la paridad, es juntos, es hombres y mujeres, es sacarnos determinadas cosas. A mí no me importa lo que hace la persona, ni a quién vota, ni qué hace en su vida privada. Mar del Plata necesita algo más que la brecha de género. Así que me hago cargo yo de lo que estoy diciendo de mí. Te libero. Yo te apoyo. La siguiente pregunta, Matías, es ¿dónde se pueden ver los resultados de la ejecución presupuestaria?
Bien, creo que desde el grupo por allá atrás pues me hicieron la misma pregunta recién en el recreo. Igual puedo contestar la anterior también, aunque no me corresponde. Voy a hablar de género, pero en la provincia de Buenos Aires. Un área con mayor presupuesto que no funciona. Un ejemplo internacional, Bush, cuando se fue en su último mandato, el hijo de Bush, Bush padre, George W. Bush, creo que se llamaba, le preguntaron cuál es su mayor deuda como presidente de los Estados Unidos. Y dijo, fuimos el gobierno que mayor presupuesto gastamos en educación de la historia de Estados Unidos y es el peor momento de la educación de Estados Unidos. Un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, género, justamente. No había Ministerio de Género antes de Kicillof, se crea un Ministerio de Género, Diversidades y COSO, con un presupuesto de 2,5% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, equivalía, ahora es muchísimo más, pero el año pasado equivalía a 150.000 millones de pesos y no mejoró en nada la cuestión de género. Si hubiese algo que mejorar, brecha de género, violencia de género, les aseguro que hay más homicidios o femicidios que antes, y con lo cual los objetivos que se había planteado el supuesto ministerio no lo lograron. Estamos gastando los bonaerenses 150.000 millones de pesos que podrían gastarse en obras, escuelas, hospitales. Bueno, pero me voy a preguntar, la rendición de cuentas de la provincia se va publicando trimestralmente en la página web del Ministerio de Economía. Cuando ustedes van ahí, van viendo una rendición de cuentas de cuántos impuestos se van recaudando y de algunos gastos, no de todos los gastos, de algunos gastos. Cuando se cuando se da el presupuesto, pongamos de ahora va a ser el del 2025, que se ingresa en la legislatura en el mes de noviembre, no hay una fecha exacta como en Nación, que es el 30 de septiembre, sino que es el mes de noviembre, en algún momento, ahí hay una mínima rendición de cuentas respecto de lo que pasó hasta septiembre del 2024. Y en la MUNI lo mismo. En el área de la Secretaría de Economía y Hacienda están publicados las rendiciones de cuentas trimestrales, están los gastos cada 3 meses. La verdad que por si hay personas de otros municipios escuchándonos en vivo o los que están acá, tanto la página del Consejo Deliberante como la página de la MUNI tiene mucho avanzado en transparencia, así que revísenla, mírenla porque hay mucha información y en eso Nobleza obliga. Bien. Una pregunta que hizo un joven que pregunta: ¿qué consejo, tip o palabra clave nos dirías para encontrar curros o gastos ineficientes que suelen utilizar los oficialismos en los presupuestos? La pueden compartir si quieren. Si vos querés que yo no diga cosas, no me hagas esa pregunta. ¿Para qué me pinchás si después no me dejás hablar? Ahí está en la picardía de saber leer los presupuestos. Y la verdad que se aprende con el tiempo. Obviamente que el primer presupuesto que yo vi no fue igual que los que veo ahora. Y uno aprende a encontrar las cosas mucho más fáciles. A mí hay algo que me tiene totalmente obsesionada, que es la publicidad, la propaganda y los viáticos. Pobre Rodri, que no sé si se fue, ahí está al fondo. Me acuerdo cuando con Rodri empezamos a estudiar el presupuesto, le dije, mira, te bajás esta planilla, vas a poner en el buscador la palabra publicidad y me vas a buscar cada gasto de publicidad, lo vas a cargar en un Excel y me lo vas a sumar. Ítem por ítem, pobre pibe. O sea, vas a buscar primero la publicidad y después vas a buscar el viático. La verdad que cuando uno suma, ¿qué pasa? Yo la publicidad, el viático y la propaganda la puedo encontrar, la puedo aplicar a cada área, porque de todo puedo publicitar. Yo puedo publicitar sobre el área que se dedica a arreglar los canteros de Champañá, para poder dar publicidad de cosas, puedo hacerlo para cuando saca la basura, o lo puedo usar, y sobre eso, la verdad que es un tema para buscar. ¿Por qué? Primero porque es fondo disponible, lo puedo mover para donde quiero. Segundo, que es un área bastante
amplia para poder justificar. Yo puedo justificar la presencia del intendente en un programa, como puedo publicitar la publicidad para una campaña de vacunación. Todo lo puedo publicitar y nadie me puede decir que no lo estoy usando correctamente. Ahora, ¿es lo mismo sentarme yo en un programa de televisión que publicitar vacunas? No, en uno estoy haciendo campaña y en el otro estoy dando un servicio al vecino. Entonces no es lo mismo. Y creo que eso también va mucho en la obsesión que tenía Milei con la pauta. Después hay de todo, pero no lo puedo contestar en un micrófono. Mati, ¿nos puedes ilustrar un poco sobre el presupuesto provincial? Que ahí cerramos la peluquería, básicamente. No, entonces, le voy a contar uno. Es público, lo pueden ver cualquiera de ustedes, se lo puedo mostrar. Que fue uno que no votó, por ejemplo, Gastón. Astillero de la provincia, Astillero Río Santiago. 20.000 millones de pesos en presupuesto, 2.000 empleados. Uno divide 20.000 millones de pesos en 2.000 empleados, le está dando 10 millones de pesos del año pasado. Para que se den una idea, un sueldo promedio del Estado en ese momento eran 400.000 pesos, más o menos, en diciembre del año pasado. Estaba ganando cada uno de los empleados, de los 2.000 empleados del Astillero Río Santiago, millón de pesos, entre 800 y millón de pesos cada uno. ¿Cuántos barcos hizo el Astillero Río Santiago en los últimos 9 años? Un buque de acompañamiento que puede ser como esta mesita, más o menos. Entonces uno dice, 2.000 tipos para esto. Ahora, andá metete con el presupuesto del Astillero Río Santiago. ¿Contesté Urbani o no? Gracias. Bueno, la siguiente pregunta la vamos a unificar porque el tiempo nos está apremiando. ¿Y qué acciones se pueden tomar sobre un municipio que no rinde cuentas de los subsidios que da, tanto como lo fija la LOM? Y también saber qué tipo de gastos se pueden realizar en los municipios con un presupuesto no aprobado por los concejales. Vamos a unificarlo eso, es sencillo. Todo lo que no se rinda cuentas, todo lo que no, que se haya una, ayúdame Mati en esto de la más finita, todo lo que tenga una deficiencia en la ejecución, hay un organismo de contralor que es el Honorable Tribunal de Cuentas. También hay una realidad que, me acuerdo que un ministro, cuando yo trabajaba en La Plata, me decía, mira Cecilia, si no tenés un cargo en el Tribunal de Cuentas no ejecutaste, no funcionaste como funcionario. O sea, porque a mí me preocupaba mucho que le cayeran cargos a mis jefes. Entonces me decían, como que no me preocupe tanto, que no me angustie, me dolía el estómago, la pasaba mal, me largaba a llorar, no, me decía, no pasa nada. Pero la realidad es que el Tribunal de Cuentas controla absolutamente todo, y André le manda notificaciones a los funcionarios, tienen que contestar, tienen que rendir, y sobre eso, si no, hay cargos. Después vemos cómo se resuelven los cargos, pero nos podemos quedarte un día con el Tribunal de Cuentas y los cargos, pero es por ahí. Después, los presupuestos no aprobados, la LOM es recontra concreta. Presupuesto que no se aprueba, presupuesto que se prorroga. ¿Qué se prorroga? El presupuesto del año anterior. ¿Qué quiere decir? Mati, a ver si le digo bien. Que yo puedo gastar hasta la plata que tenía presupuestada hasta el año pasado. Si yo tenía presupuestado 100 pesos, 100 pesos. Recaudé 120, ¿qué hago con los 20? Los guardo. No los puedo usar. Ese es el problema del presupuesto prorrogado. Es una pregunta que me hicieron también el grupete del fondo, como digo. Los presupuestos prorrogados tienen que tener una ordenanza complementaria, una ley complementaria que actualice los gastos y los recursos, porque si no te va a sobrar un montón de plata que se van a mandar al banco. Entonces, y esto quiero aclarar también, porque espero que cada uno de los que esté acá termine de algún modo ejecutando políticas públicas. El buen ejecutor de políticas públicas gasta todo el presupuesto. No es un buen ejecutor, che, me sobró plata. ¿Para qué estás ahorrando? ¿Qué tenés? Tenés que gastarla toda, hermano, porque si no va a venir el de al lado,
que es el de la otra área, como hablábamos hoy, y va a decir, che, dame parte de lo tuyo porque vos no gastás, te sobra. Perdón, esto es así, no es, che, es un gastador. No, presupuestó y gastó lo que presupuestó. Punto. Esto es gestión. Bueno, esta pregunta va dirigida ya a Cecilia Martínez, es la última, así que nuevamente agradecer la presencia de todos, las ganas de estar acá, 9 de la noche no es menor. Y Ceci, mencionaste que la fiscal impositiva, a tu criterio, debería contemplar solo 3 tasas. ¿Cuáles son? La que no me gusta, pero sé que tiene que quedar, es la tasa de inspección, seguridad y higiene. Yo estoy ideológicamente en contra de esa tasa, pero sé que tiene que estar. La TCU es una tasa que puede quedar. La tasa de seguridad e higiene, porque ahí es todo. Y otra tasa que podría quedar es la tasa de publicidad y propaganda. Para mí no tiene que existir ni los derechos de oficina, ni la tasa de habilitación municipal, ni ninguna tasa más. Para mí, con 3 tasas el municipio puede recordar, quedándose con la TIC, puede renunciar a todo lo demás. La remedí. Bien. Les pido por favor un aplauso nuevamente para estos 2 especialistas en un tema que realmente es la columna vertebral de cada gobierno y sobre todo la perspectiva de qué es lo que quiere cada gobierno para su municipio. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Les prometo que la clase más aburrida ya pasó. Lo que viene es lo mejor. Nos vemos.